Cuando crece, escucharé tu voz. Sin esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi corazón. En ti no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco y en mi corazón. Hola, ¿qué tal, iglesia? Gracias por estar conectados a esta transmisión de media semana. El día domingo estuvimos ahí con ustedes y tuvimos la bendición de compartir acerca de este grupo de personas, los sanguíneos. Así que esta hora queremos utilizarla para seguir dando algunos consejos que nos van a servir a este grupo de personas, los sanguíneos, ¿ok? Estas personas que son el alma de la fiesta algunas veces, pero otras se convierten en la prueba de fe de otras personas, de otros hermanos, ¿ok? Entonces vamos a dar un par de consejos bíblicos para los sanguíneos, no sin antes pedirles perdón un poquito ahí por mi voz que anda un poquito malita, pero voy a hacer el esfuerzo de poder comunicarme con ustedes, mis hermanos. El domingo estuvimos aprendiendo acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? Y algunos momentos de su vida que nos dejaron mucha enseñanza. Y la verdad que es un reto para absolutamente todos nosotros, sanguíneos, melancólicos, flemáticos, coléricos, dejar que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros. Es un
un desafío grande de todos los días. Por lo tanto, tenemos que estar buscando al Señor. Tenemos que estar buscando al Señor en su palabra, en oración, pidiendo consejo, en comunión con otros, para ver esas cosas que de repente nosotros no somos capaces de ver. ¿Les ha pasado que de repente hay cosas que no logramos ver en nosotros, pero a otros es fácil poder ver esas cosas en nosotros? Entonces, qué bendición la iglesia, mis hermanos, qué bendición la iglesia, porque es la dinámica de Cristo, es la dinámica de Dios para que podamos crecer y edificarnos los unos a los otros. El Señor nos hizo, hemos sentado eso precisamente, hemos entendido que el Señor nos hizo de manera especial a cada uno de nosotros y tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y el propósito para la iglesia, el Señor nos enseña que es para que llevemos su amor a otros, es para que hagamos la gran comisión, es para que le contemos al mundo de las virtudes de Dios. Es lo que Él ha pensado precisamente para el cuerpo de Cristo, la iglesia de la que usted y yo somos parte, por creer, por la fe en Jesucristo. Ahora el Señor quiere usarnos, aun cuando somos tan distintos. El Señor quiere moldearnos, aun cuando tenemos tantas cosas y tantas áreas de oportunidad en nuestra vida, para poder dejar que el Espíritu Santo haga una obra. Así que el primer consejo que queremos dar esta hora para los sanguíneos es, mis hermanos, seamos humildes y evitemos el orgullo. Ese es el primer consejo que queremos dar esta hora, y hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 5 en adelante, dice de esta manera: igualmente jóvenes, es un consejo que va directamente para los jóvenes, pero definitivamente los que ya no estamos tan jóvenes también podemos escuchar. Se ha fijado que de repente los jóvenes tienen esa característica de ser más orgullosos y más soberbios por lo mismo, por la misma juventud. Sin embargo, el Señor nos manda, el Señor nos guía. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si fija, ahí hay un consejo tremendo. Imagínense cuánta falta nos hace el poder ser sumisos los unos a los otros, revestirnos de humildad. ¿Qué problema la humildad? Wow, cuánta falta le hace a nuestro país la humildad, cuánta falta nos hace a nosotros ser humildes. ¿Se ha fijado que de repente hay personas que andan por ahí, verdad, día a día, y cuando usted va manejando en San Salvador, en lugares donde el tráfico es el pan de cada día, y usted ve a mucha gente muy estresada, y cuando pasan cosas de repente que no queremos que pasen, y entonces situaciones estresantes ponen al borde nuestras emociones, y entonces actuamos mal. Yo recuerdo esa vez que iba por ahí, iba para la universidad, iba manejando, tenía un Toyota Tercel en ese momento, y de repente había un cruce en la calle, yo tenía que tirarme a la izquierda, pero debía ir en el carril izquierdo. Para eso estaba en el derecho, no me fijo. Cuando vi en el espejo no vi ningún carro, me tiro, pero resulta que venía una moto que yo no vi. Y obviamente fue mi culpa. Cuando me tiré a la izquierda, el motociclista obviamente pegó en mi carro, y pues un relajo ahí. El fulano se levanta donde había caído, estaba sumamente nervioso y estaba muy molesto. Yo entendía que había tenido la culpa. A ver, si yo me bajo de ahí y empezamos a pelear y a justificar algo que yo sabía que no tenía justificación, imagínense cómo hubiese terminado ese momento. Yo recuerdo que solo le dije a este muchacho joven, brother, amigo, no sé ni cómo le dije, pero solo quiero decirte una cosa: fue mi culpa, así que no tenés que convencerme de lo contrario. Te pido perdón y yo me voy a hacer cargo de los gastos de tu motocicleta, que está bien. Inmediatamente esa persona pasó a ser un león enfurecido que quería comerme en ese momento, a totalmente una persona cambiada, y hasta obviamente no nos hicimos cheros, pues, ¿verdad? Tampoco le mentiría al decirle que nos hicimos amigos de toda la vida, pero nos compartimos teléfono, etcétera. Yo le pagué, ¿verdad?
por los daños en la motocicleta, me quedó a mí de experiencia, pero como mis hermanos, el mundo está necesitando que usted y yo nos revistamos de humildad, que seamos personas que no andan por la vida exigiendo derechos y exigiendo que las cosas se hagan como nosotros queremos, y peor aún cuando cometemos errores y justificamos esos errores y no nos damos cuenta que estamos actuando mal, pero la gente a nuestro alrededor nos está haciendo ver que estamos actuando mal y no lo queremos ver. ¿Cuántos de nosotros estaremos actuando mal? Quiero preguntarle eso. ¿Cuántos de nosotros estaremos pensando mal y estamos actuando abusivamente, estamos maltratando a personas que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos maltratamos quizás a nuestra familia? No lo sé, no sé qué estará pasando, pero de repente hay un área específica en nuestra vida que necesita un revestimiento de humildad. El apóstol Pedro está dando un consejo a los jóvenes para que sean sumisos a los ancianos. De repente la juventud, usted sabe, ¿verdad? Todos pasamos por esa adolescencia, todos pasamos por esa etapa en la que queríamos comernos al mundo y no nos importaba lo que nuestros padres dijeran, que nuestros líderes dijeran, que nuestros pastores dijeran. El apóstol Pedro lo sabía y este consejo es muy, muy oportuno, ¿verdad? Quizá tú me estás escuchando hoy, eres joven y estás ahí, estás en una etapa de rebeldía contra tus padres, contra tus líderes. Pues déjame decirte algo, el Señor nos enseña que debemos revestirnos de humildad, que tenemos que ser humildes, que tenemos que dejar la soberbia de lado, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Tenemos que crecer en libertad, en humildad, ¿ok? No solo los sanguíneos, todo el pueblo de Dios definitivamente debemos crecer en humildad. La soberbia es esa pretensión de superioridad sobre los demás. Y mis hermanos, a diario quizás nos topamos con personas que son así y quizás se hasta normalizado ese tipo de comportamientos donde hay personas que tratan a otros mal, que no ven por sus derechos, que no defienden a aquellos que son más débiles. Y eso se está convirtiendo en algo que es como normal. La iglesia debe de pararse, la iglesia tiene que marcar la diferencia. Tenemos que crecer en humildad y evitar el orgullo, mis hermanos. Aun cuando tengamos la razón o creemos que tenemos la razón, tenemos que controlar el discurso que tenemos. Y ese es el segundo consejo, ¿verdad? Está muy amarrado porque los sanguíneos somos así muy espontáneos y decimos las cosas y a veces no consideramos al otro y no consideramos cómo se siente la otra persona y de repente somos demasiado duros, ¿verdad? Y a veces quizás tengamos la razón en algo, pero debemos de aprender a controlar nuestro discurso. Ese es el segundo consejo, controlemos nuestro discurso. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor o el pleito o la situación en ese momento. Aquí hay un principio muy bueno, aquí hay un principio que nos invita a dar respuestas blandas, ¿ok? Respuestas blandas, hablar con delicadeza, hablar considerando al oyente, es decir, poner consideración y poner en estima a las personas que me están escuchando. Mis hermanos, a veces el mensaje que transmitimos está bien, pero el tono en el que lo hacemos a veces nos hace no ser efectivos y tan influyentes como pudiésemos haber sido. Entonces, aquí la importancia, mis hermanos, de aprender a controlar nuestras palabras, a controlar el tono de nuestra voz, porque la palabra áspera dice, la palabra hace crecer el furor, hace que la situación se vaya poniendo muy compleja. A ver, casados, de repente usted está por ahí escuchando, ¿verdad? Y sé que se va a identificar conmigo. ¿Qué pasa? Cuando usted sabe que para que haya una discusión, una pelea, se necesitan dos. Y de repente cuando uno está queriendo, ¿verdad? Y no, pero es que sí. Entonces la otra persona sale y dice, no, pero es que tú, y entonces empiezan a hacer argumentos por ahí, entonces hay una discusión, hay un choque de ideas y entonces hay una confrontación y pues al final el problema se puede hacer mucho peor, mucho más grande. Entonces, qué bonito cuando alguien identifica que
hay enojo y en ese momento la mejor salida, la mejor decisión es alguno de los dos que diga, ¿sabes qué? Ahorita tú estás molesta o yo estoy molesto y creo que la mejor que podemos hacer es ni siquiera hablarlo. Esperemos que se calme todo lo que sentimos y platicamos después, porque en el momento de la ira, del enojo, de la frustración, nada bueno va a salir, mis hermanos. La blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera al subir el furor. Es un buen principio para nosotros que nos ayuda a controlar el discurso que estamos teniendo con las personas a nuestro alrededor. No seamos impulsivos en responder. Yo tengo un gran problema. A mí me gusta responder en el momento y me gusta tener una respuesta para el momento y resolver en el momento. Me cuesta dejar las cosas para después porque yo quiero resolver ya, pero el problema es que muchas veces no estoy listo para resolver en el momento y necesito aprender que debo de poner mi freno de mano y tengo que tomarme el tiempo para pensar en una respuesta. A los sanguíneos nos cuesta mucho porque somos impulsivos y queremos tener una respuesta para todo ya. Pero necesitamos entender que tenemos que hacer un ejercicio reflexivo, mis hermanos, y a veces no dejarnos llevar por la emoción, ¿ok? Por la tristeza, el enojo, la ira, la frustración. No, esas emociones no dan lugar a nada bueno. Y si usted y yo respondemos sujetos a esas emociones, nada bueno va a salir, mis hermanos. Usted y yo vamos a decir cosas de las que nos vamos a arrepentir. Hay un pasaje también ahí en Proverbios en el capítulo 16, versículo 6, que dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Interesante porque el Señor nos hace esta invitación a hacer un balance, mis hermanos. Ambas cosas son importantes. La palabra nos enseña que ambas cosas son importantes. La misericordia, por un lado, es importante, pero la verdad, por el otro, también lo es. Es decir, ¿cómo poder hacer esa mezcla de tal manera que lo que usted hace, lo que yo hago, puede ser esa combinación perfecta entre lo que es verdad y ese toque de misericordia? A ver, eso es tremendo. Yo sé que en la iglesia, de repente, ¿verdad? Cuando anhelamos corregir algo en la vida de otras personas, cuando de repente vemos que tal vez alguien no está haciendo lo que debería o lo que se espera, entonces ahí pues surgen cosas, ¿no? Y de repente nos damos la tarea para corregir a otros, lo cual es bueno, hay que hacerlo cuando hay algún quebrantamiento de algún principio que sabemos viene de la palabra. Obviamente hay que hacerlo, hay que corregir el pecado, las cosas que tal vez las personas no están haciendo. Hay que estar abiertos también. Le invito a que usted pueda estar abierto a ser corregido en amor, en misericordia y con verdad. Y con el temor de que los hombres se aparten del mal, ¿ok? Entonces es una invitación a que el discurso que tengamos para con las personas a nuestro alrededor, que ellos puedan percibir que usted no es solo verdad, ¿ok? Que ellos puedan percibir también que usted está dispuesto a mostrar misericordia. Misericordia, es decir, no darle a esa persona lo que realmente merece o tratarla como esa persona merece ser tratada, pero tratarla con misericordia, tratarla con amor, ¿no es cierto? Sí, tenemos que aprender a hacer ese balance, pero no sacrificar la verdad al mismo tiempo. Entonces, es bien interesante. Yo sé que nuestra iglesia, hablo por donde yo crecí, digamos, ha crecido mucho en esa área, ¿verdad? Venimos de ser un poco más legalistas, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo recién llegaba a la iglesia, mis hermanos, que yo me pintaba el pelo, tenía el pelo medio largo, a veces me pintaba ahí unas mechas ahí amarillas, me ponía un collar de caracoles, sí, me ponía un collar de caracoles, siempre andaba con la camisa de fuera, mascaba chicle. Y yo creo que mi apariencia era un shock para las personas en la iglesia recién llegado.
Y yo recuerdo con mucho cariño la intención de muchos hermanos en querer cambiar esas cosas en su momento para conmigo. Y recuerdo que muchos se acercaban con mucho tacto, con mucha misericordia, pero habían otros que se acercaban con mucha verdad y que a veces me dejaban un versículo por ahí y me decían, te comparto esto, léelo. Y eran unos versículos que hablaban acerca de juicio de Dios y la ira venidera de Dios, Dios mío. ¿Vea? Entonces, sí fue un proceso el poder asimilar que estas personas que estaban conmigo me amaban. Ok, eso es bien importante, pero tenemos que asegurarnos que la intención que usted tiene al corregir a una persona, el sanguíneo, sobre todo, tiene que considerar su discurso y tenemos que tener esa delicadeza y esa misericordia, ese amor, pero al mismo tiempo esa verdad. Mis hermanos, usted y yo tenemos que encontrar ese balance en el Señor y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, ¿ok? Y de a poquito, tengan mucha paciencia, de a poquito estoy seguro que el Señor nos va a ayudar y va a bendecir esas buenas intenciones que usted tiene para que el hermano produzca el fruto que la Biblia y que Dios quiere que llevemos, ¿ok? Pero hay que tener mucha paciencia, mis hermanos. Recordemos que unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. No olvidemos que el crecimiento viene del Señor en la vida de las personas y estamos llamados por el Señor a participar en ese proceso de discipulado en las personas con mucho amor y con mucha misericordia. No olvide eso, no olvide que esas personas están ahí, están dolidas, están quebradas y necesitan un lugar en donde ellos puedan pertenecer, sentirse bienvenidos, sentirse amados, pero también en donde vamos a mostrarles la verdad, mis hermanos. Entonces hay que controlar y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que ese discurso sea de esta manera, ¿verdad? Y que podamos edificar a nuestros hermanos. Un gran reto, no solo para los sanguíneos, sino para todos mis hermanos. A ver, y el último consejo es que tenemos que ser pacientes. Sea más paciente. Ay. Perdón, mi hermano. Los sanguíneos somos muy impacientes. Por naturaleza, queremos las cosas para allá, necesitamos que todo se mantenga moviéndose, haciéndose, somos más enfocados sí a la gente, pero necesitamos que las cosas sucedan y a veces cuando no suceden nos airamos, nos enojamos, nos frustramos, etcétera. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes, mis hermanos, todos tenemos que aprender a ser pacientes. De hecho, Efesios 4, del versículo 1 en adelante dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, mis hermanos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y si se fija, todos estos consejos que hemos visto hoy tienen mucha relación, ¿no? Ser humildes, no orgullosos, controlar nuestro discurso y ser pacientes. Porque aquí la paciencia, el apóstol Pablo nos está enseñando a que tengamos paciencia, que estemos disponibles a mostrar paciencia con los débiles, con las personas que tal vez no van a hacer las cosas como nosotros quisiéramos que fueran o como nosotros las estamos haciendo. Tenemos que ser pacientes los unos a los otros en el amor, en el vínculo perfecto. Tenemos que ser pacientes, mis hermanos. Y mire, si usted piensa en Dios, imagínense la paciencia que Dios nos ha tenido y nos sigue teniendo, mis hermanos. Así que veamos en Dios, ese Dios de paciencia. De hecho, Romanos en el capítulo 15 habla acerca de eso, habla de el Dios de la paciencia. Y si obviamente es un atributo de Dios, el Señor quiere que la imitemos, que seamos pacientes, que nos ejercitemos en la paciencia. Y a ver, ¿qué necesitamos para ejercitarnos en la paciencia? Pruebas, mis hermanos, pruebas. Y muchas de esas pruebas van a ser hermanos, mis hermanos. Muchas de esas pruebas van a ser personas en la misma iglesia. Muchas veces esas pruebas van a ser personas en tu familia. Muchas veces esas pruebas
van a ser gente en tu trabajo, vecinos, qué sé yo. El Señor te ha permitido estar rodeado de las personas que ha puesto ahí. Y esas personas se pueden convertir en una prueba para tu vida. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo crezcamos en paciencia, para que tengamos mucha misericordia con estas personas y que les ayudemos, que tratemos de ayudarles siempre, ¿ok? Que veamos siempre cómo podemos ayudarle a las personas. Yo amo a las personas, yo valoro muchísimo a las personas que se me acercan a mí y me dicen, te puedo hacer un comentario, te puedo hacer esto, te puedo hacer esta crítica. Y yo, bienvenido, sí, si suma, bienvenido, ¿verdad? Tenemos que tener esa actitud en la iglesia y en todos lados, el poder sumar en la vida de las personas. Ese pasaje en Romanos capítulo 15, versículo 1 en adelante dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en todo, pero en lo que es bueno para edificación. Dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios o los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, mis hermanos. Pero el Dios de la paciencia, dice en el 5, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito que debemos perseguir? La gloria de Dios. En medio de esas pruebas van a haber personas que son débiles, van a haber personas que van a decir que se van a sentir afectadas por ciertos temas. En el contexto habían unos que decían que un tipo de comida sí, otro tipo de comida no, esto viene de acá y bueno, hay una situación bien compleja ahí, ¿verdad? Entonces el apóstol dice, al final lo que tenemos que pensar es, ok, si yo voy a hacer algo que esta persona le va a permitir o la va a hacer tropezar, entonces ya no ando en amor. Entonces hay que tener una gran madurez para poder identificar esas cosas en las que hermanos a mi alrededor tal vez no van a sentirse animados o a sentir que no les estamos ayudando a crecer. Hay que tener mucha madurez incluso para hacer cosas o para dejar de hacer cosas. Y eso tiene mucho que ver con la madurez que podemos conseguir en el Señor. Pero el punto aquí es soportar la flaqueza de los débiles y con paciencia, porque el Dios de la paciencia nos ha tenido mucha paciencia a nosotros. Mis hermanos, piensen cuánto tiempo quizá nosotros hemos luchado con cosas y seguimos luchando con cosas y sabe que el Señor sigue teniendo paciencia con nosotros. Entonces el Señor quiere al mismo tiempo que nosotros desarrollemos esa misma paciencia con personas a nuestro alrededor, familia, amigos, hermanos en la iglesia. Y el sanguíneo necesita aprender eso, necesita aprender que las personas van a ir a su ritmo, no al ritmo que nosotros digamos o marquemos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener paciencia en el proceso para con los débiles y ayudarles a crecer en aquellas cosas, ayudarles a esa edificación, ¿ok? Tenemos que armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo y tenemos que crecer en paciencia. La abuelita de mi esposa, Pasita, que está con el Señor. Recuerdo cuando ellos celebraron con Miguelito, que era su esposo también, ahora está con el Señor. Recuerdo cuando celebramos en la iglesia su boda de oro, 50 años de estar ahí y duraron más de 50. Y yo le preguntaba, Pasita, deme el secreto, en serio, deme el secreto, ¿cómo ha hecho, verdad? ¿Cómo ha hecho, verdad? Para aguantar, ¿no? Para aguantar 50 años, ¿verdad? Me decía, paciencia,
solo hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que aceptar que el otro pues le va a costar en algunas cosas, le va a costar en algunas cosas y quizá le va a tomar toda la vida para cambiar y quizá en toda la vida no cambie algunas cosas que nos sigan molestando y para eso tenemos que tener paciencia. Mi hermano, es un buen consejo, tenemos que crecer en paciencia y para crecer en paciencia tenemos que aceptar que los otros van a cambiar, van a ir mejorando de a poquito en la medida en que busquen al Señor y todos estamos llamados a hacer eso. De hecho, el Señor ha prometido que va a ir perfeccionando la obra en cada uno y como somos materia, somos productos en proceso, mis hermanos, eso quizás no llene las expectativas de otras personas a su alrededor. Yo tengo que lidiar con eso, tengo que lidiar con que hay personas que a mi alrededor no están contentas con mi desempeño, no están contentas con la versión de lo que yo soy hoy. Y yo les digo, pues, ténganme paciencia. De a poquito, ¿verdad? El Señor va a ir completando su obra y tenemos que crecer, soportarnos en el amor del Señor, en misericordia, pero sobre todo siempre teniendo en mente que el Señor está haciendo una obra en nosotros, mis hermanos. Y tenemos que entender que Dios está haciendo la misma obra con otros a nuestro alrededor. Así que tenemos que ser pacientes en el proceso de mi hermano, en el proceso de la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que crecer en mucha paciencia, mis hermanos. Así que el consejo no solo para los sanguíneos, sino para todos en que evitemos el orgullo, no seamos soberbios, que controlemos nuestro discurso y que seamos pacientes porque el Señor es paciente. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tan distintos, tan distintos, Señor, pero en esas diferencias, en esas áreas, Señor, en las que tanto necesitamos crecer y de ti, Señor, te pedimos que tú te glorifiques en esas debilidades, Señor, y que nos ayudes cada día, Señor, a acercarnos más a esa medida perfecta, a la estatura del varón perfecto, Señor, para hacernos más a Cristo. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, Padre. Danos la fuerza, danos la dirección, danos de tu palabra todos los días para poder ser esa iglesia, Señor, que cumple el propósito que tú determinaste, Señor, que llevemos tus virtudes, que le contemos al mundo de tus virtudes, tú que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, que podamos hacer la gran comisión, aun cuando somos tan distintos, Señor, porque el llamado es para todos. Gracias por tu misericordia, por habernos salvado, por Cristo en la cruz, que perdona nuestros pecados y porque hoy podemos vivir para ti, Señor. Gracias por amarnos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes, sí, Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor?
Señor Dios